Tomemos estas tres lecturas de la palabra de Dios. En primer lugar, del capítulo 1 de Juan. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: Aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije: después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Juan declaró: vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Necesitamos dos cosas: que el Cordero de Dios nos quite los pecados y ser bautizados en el Espíritu Santo. Ambos son necesarios para ser un verdadero cristiano. Vayamos ahora a Hechos 19. Mientras Pablo estaba en el Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron?, les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Pablo les explicó: el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. ¿Notaron que no alcanzaba con creer? Necesitaba recibir el Espíritu Santo. Finalmente, la pequeña carta a Tito, capítulo 3, desde el versículo 3. En otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros, pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Este mensaje es digno de confianza y quiero que lo recalques, para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Esto es excelente y provechoso para todos. Una vez más, hay una combinación de dos cosas: el perdón y la recepción del Espíritu Santo. Ese es mi tema. No sé si saben que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay dos bautistas. ¿Sabían que los bautistas se remontan a la Biblia? Han oído hablar de uno, Juan el Bautista, pero me pregunto, ¿cuántos de ustedes han oído hablar del otro? Fue su primo, Jesús el Bautista. A ambos se les da el mismo título. Tanto a Juan como a su primo Jesús se los llama el Bautista en el Nuevo Testamento.
Juan se convirtió en bautista unos 4 años antes que su primo Jesús. En realidad, no es un sustantivo, es literalmente Juan el Bautizador y Jesús el Bautizador. El Nuevo Testamento nunca habla del bautismo del Espíritu, sino de ser bautizado. Siempre es verbal. Un verbo es algo dinámico y móvil. Un sustantivo es estático y fijo, por lo que Juan era el bautizador y Jesús también fue llamado el bautizador. Era un apodo, no un nombre, y no era un apodo sobre lo que era ninguno de los dos, sino sobre lo que hacían ambos. Por eso es un verbo. Lo primero que quiero enseñarles esta mañana es lo que significa la palabra bautizar. Nunca se traduce al idioma inglés. Sus Biblias tienen la palabra griega transliterada. No traducida, sino simplemente escrita con letras inglesas. ¿Sabían que hubo una ley en Inglaterra contra la traducción de la palabra griega bautizar? Solo se puede decir a la manera griega. Es como rendezvous en francés. Es una palabra francesa que significa encuentro, pero aún usamos la palabra francesa transliterada con letras inglesas. Entonces, ¿qué significa bautizar? La palabra griega en realidad. En términos muy simples, poner un sólido en un líquido, algo que hacemos todos los días. Si se bañan, están poniendo un sólido en un líquido. En griego lo usaban para cosas como estas. Cuando un barco se hundía, decían que era bautizado. Se había puesto un sólido en un líquido. Hoy, cuando oímos del bautismo de un barco, pensamos en la reina rompiendo la botella mientras dice: Dios bendiga a los que navegan en ella. Pero los griegos lo usan solo cuando se hunden. ¿Recuerdan cuando el Coronia se hundió en el Golfo de Vizcaya? Los titulares de los periódicos griegos decían Coronia bautizada, hundida. Lo usaban cuando tenía la lana y tenían que asegurarse de que toda la lana se hundiera en el tinte. Uno bautizaba la lana para que fuera de otro color. Lo usaban cuando tenían una fiesta. Habría una tazona enorme de ponche de frutas o algo un poco más fuerte, y a cada persona se le daba una taza, y tomaban la taza, la ponían en el líquido y la llenaban. Decían que bautizaban la copa. Si van a una iglesia ortodoxa griega aún hoy, en Grecia o en cualquier otro lugar, verán que cuando bautizan a un bebé lo empujan 3 veces bien debajo del agua. Tienen que tener una fuente grande. Si van a unas iglesias antiguas de Inglaterra, verán una fuente así de grande. Es para que el bebé pueda ser bautizado, un sólido en un líquido. Una iglesia griega nunca humedecería la frente y llamarlo bautismo, porque significa inmersión. Significa estar empapado, estar completamente saturado. Es una palabra maravillosa. Por eso llamaron a Juan el Bautizador. Era un apodo. Significa Juan el Sumergidor, Juan el Zambullidor o Juan el Inmersor. Eso es lo que significa la palabra. Fue puramente para defender humedecer la frente que la ley británica dice que no se puede traducir la palabra al inglés. En los demás idiomas se traduce algo como sumergir, zambullir, empapar o saturar, un sólido en un líquido. Hemos sacado esa palabra del camino. Se nos dice que Juan el Bautista hizo esto en cierto punto del río Jordán. Cuando van a ver el Jordán se sorprenderán. Es lo que llamaríamos un arroyo, un pequeño río, y un río muy sucio. Pensamos, ¿cómo pudo usar esto Juan el Bautizador, Juan el Sumergidor? Pero en cierto punto del río hay un estanque profundo. Los ríos a veces se ralentizan y forman un estanque profundo. Nos dice el capítulo 3 de Juan,
Ustedes conocen el versículo 16, pero me pregunto si conocen este versículo. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salín, porque allí había mucha agua. En Hechos 8, el eunuco etíope, cuando fue bautizado, dijo a Felipe: «Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?». Y dice que ambos bajaron al agua. Está muy claro que bautizar significa una cosa y solo una: ser puesto en un líquido, empapado, saturado, cubierto por completo. Eso es lo que muchos de ustedes saben que significa. Juan sumergía en el agua porque tenía un trabajo especial que hacer. Le habían dicho que el rey vendría, que el reino estaba muy cerca. Estuvieron esperando 400 años y más por esto, de hecho 1000 años. Porque 1000 años antes a los judíos se les había prometido un rey, el hijo de David, que traería el reino a Israel. Habían esperado 1000 años, pero 400 años antes Dios dejó de hablarles y no tuvieron un profeta en 400 años. Nunca escucharon de Dios durante 4 siglos. Cada generación dijo a sus hijos que un día vendría el rey, y antes de que llegara, habría un profeta para decirnos que estaba en camino. Esperaron 400 años. No es de extrañar que cuando vino el profeta Juan el Bautista, toda la nación salió. Habían esperado 4 siglos para escuchar de Dios, y aquí había un hombre de Dios que decía: «El rey viene, el reino viene, limpien sus vidas». Si supieran que su majestad la reina vendría a visitar su casa, ¿qué harían? Les garantizo que lo primero que harían las esposas sería decirles a sus maridos que saquen la aspiradora para limpiar el lugar, porque nos visitará la realeza. Si la reina viniera a un culto aquí, tendrían todo impecable. Sacarían la alfombra, ¿no es así? El mensaje de Juan era: el rey viene, límpiense. Pero no dijo que limpiaran sus casas, sino su interior. Porque viene el rey y limpiará la situación cuando venga. Es mejor que se limpien ahora y no que él diga: «Mira tu vida sucia». Así que bautizaba para que la gente se limpiara, y lo hacía en ese río sucio. Cuando lo vemos pensamos: ¿cómo puede la gente ser limpiada en eso? Pero era lo que llamamos un sacramento. La Biblia no lo llama así. Yo lo llamo así porque un sacramento es un suceso físico con un efecto espiritual. El bautismo es un sacramento. No se hace algo no físico. Como dice Pedro en su carta, somos bautizados no para limpiar nuestro cuerpo, sino para tener una conciencia limpia. Eso es lo que el bautismo hace por nosotros. Nos da una conciencia limpia, y solo podemos tener una conciencia limpia si primero hemos tratado a la suciedad. Por eso Juan el Bautista dijo que había condiciones para ser bautizado en agua. La primera es confesar que estamos sucios, que necesitamos una limpieza, y nombremos las cosas que ha ensuciado nuestra vida. La confesión nunca es general en la Biblia. Nunca es «debo haber pecado» porque todo el mundo lo hace. Ese tipo de confesión no tiene valor. La confesión es: he hecho esto, he pensado esto, he sentido lo otro, es nombrar pecados. Dijo: lo primero que deben hacer es confesar sus pecados antes de que los bautice. Deben admitir que están sucios. No tienen que bañarse antes de admitirlo. Segundo, dijo que debemos arrepentirnos. Significa corregir lo que se pueda corregir, acabar con las relaciones incorrectas. Los fariseos vinieron y querían ser bautizados. Él dijo: ¿ustedes quieren ser bautizados? Ni siquiera están confesando tus pecados todavía. Dijo: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Ellos dijeron: ¿a qué te refieres? Dijo: si tienen demasiada ropa, regalen algo. Si están retocando sus libros financieros, arreglen sus finanzas. Es muy práctico el arrepentimiento, ¿no? Es algo que hacemos.
no algo por lo que lloramos. Eso es pesar o un remordimiento. El arrepentimiento es corregir lo que se puede corregir. Debían confesar lo que estaba mal, corregir lo que se podía corregir. Entonces estaban listos para un baño, para tener una conciencia limpia, para el perdón de pecados. No estamos listos para el perdón de pecados hasta que nos hayamos arrepentido y hayamos confesado. Entonces el agua funcionaba. El bautismo siempre funciona. Hay ciertas condiciones que se necesitan para que sea un sacramento. Juan prometía, si se arrepienten y confiesan, cuando los sumerjan en esta agua, Dios la usará para limpiarlos por dentro y saldrán del agua con la conciencia limpia. En muchas ocasiones alguien a quien bauticé ha hecho precisamente eso y ha salido limpio del agua. Cliff Richard, cuando lo bauticé, escribió en su autobiografía: David Paulson me lavó, me enjuagó y me colgó para que me secara. Nunca me sentí tan limpio en toda mi vida. El bautismo es para eso. Es un baño para los sucios y un entierro para los muertos, para los que se les acabó la vida interior, personas que se han alejado del estilo de vida que tenían y lo dejan atrás. Ahora está muerto y se ha ido. Tenemos un entierro, y cuando combinas un baño y un entierro tenemos un bautismo. Ese era Juan, pero sabía muy bien que su bautismo no era una cura permanente. Podía limpiar a la gente, pero no podía mantenerla limpia. Podía tratar con su pasado, pero no con su futuro. El problema es que si tenemos la conciencia limpia y hemos limpiado el estilo de vida, ¿cómo seguiremos así? ¿No volveremos a ensuciarnos rápidamente después? La respuesta es sí. El bautismo se ocupa únicamente del pasado y limpia el pasado. No limpia el futuro. Y Juan lo reconoció. Él podía preparar a las personas para la venida del Rey de Justicia, limpiarlas de su pasado, pero ¿cómo mantenerlas limpias? Juan dijo, necesitarán otro bautismo de otra persona. Yo no puedo hacerlo por ustedes, pero citando una publicidad conocida, pero conozco a alguien que puede. Decía a todos siempre que él bautizaba en agua. Necesitará 2 bautismos, y hay un hombre que viene después de mí que puede darles el otro que necesitan, que los mantendrá limpios, que limpiará su futuro además de su vida pasada. Ese era su mensaje a los que iban a él. Solo puedo bautizarlos en agua, pero necesitan ser bautizados en Espíritu Santo, o si prefieren, Espíritu limpio. Tal vez usen un espíritu para limpiar en seco la ropa. Bueno, necesitan el Espíritu Santo para mantenerse limpios, porque no lo podrán hacer solos. Tratar el pasado es solo la mitad del camino, y por sí solo no evitará que pequemos. Recuerdo la primera vez que pequé después de ser bautizado en agua. Estaba muy decepcionado. Pensé, de ahora en adelante voy a vivir una vida limpia. Y no funcionó. No me había dado cuenta de que el bautismo en agua trata solo con nuestro pasado. Limpia eso. Empiecen la vida cristiana con un buen baño y siéntanse limpios. Por eso Jesús nos dijo que lo hiciéramos. No estaba pensando, ¿qué puedo hacer como prueba de su discipulado? Ya sé. Veré si están dispuestos a empaparse delante de todos los demás. No se trata de eso. Mucha gente piensa que es solo un testimonio para otras personas. No es nada de eso. Es comenzar la vía limpios y Él usará esa agua. Por eso Ananías dijo a Pablo, ¿qué esperas? Levántate y bautízate y haz que tus pecados sean lavados. Yo creo que el bautismo funciona. Limpia el interior de las personas. Es para eso,
para darles un comienzo limpio en la vida cristiana. Pero no nos mantendrá limpios. Necesitamos otro bautismo para eso. Juan dijo, no puedo hacerlo por ti, pero Él lo hará. Cuando lo dijo por primera vez, no sabía quién iba a ser esa persona. Se sorprendió cuando su primo Jesús vino y dijo, bautízame, porque ya todos sabían que Jesús estaba viviendo la vida totalmente limpia. Juan dijo, tú deberías bautizarme, lo cual muestra que Juan no se había bautizado. Bautizó a cientos de otras personas, pero él no se había bautizado. Dijo, tú deberías bautizarme a mí. Jesús dijo, no, es correcto hacer lo correcto. Cualquier cristiano que hoy tenga la excusa, no necesito ser bautizado en agua, debe enfrentar el hecho de que para Jesús era necesario. No ser limpiado, sino ser obediente a Dios. Eso deja a todos sin una sola excusa, ¿no es así? En el nacimiento cristiano normal en el Nuevo Testamento, como expliqué en mi libro de ese título, el bautismo en agua normalmente precede al bautismo en espíritu. Dios tiene derecho a hacer excepciones, pero esa es la regla normal. Sigamos adelante. Juan supo primero que el rey vendría, pero no creo que supiera quién era. Y sabía que alguien más sería un bautista, un bautizador, pero no en agua, sino en el Espíritu Santo. Pero no sabía quién era. Lo que sí sabía era que Dios dijo, cuando veas al Espíritu Santo descender del cielo y descansar y permanecer sobre alguien, bautizas, ese es el que traerá el otro bautismo. Dijo, lo vi suceder. No solo vio descender la paloma, sino que escuchó una voz que la gente pensó que era como un trueno. Cuando Dios habla en voz alta, es muy fuerte y suena como un trueno. Pero Juan pudo escuchar las palabras. La multitud dijo, ¡qué trueno! Pero Juan escuchó, este es mi Hijo amado, y estoy muy complacido. Dios estaba muy complacido de que Jesús se bautizara. ¿Cómo se atreve alguno de nosotros a disgustar a Dios al no hacerlo? Juan dijo dos cosas acerca de Jesús. Este es el Cordero de Dios que quitará el pecado del mundo, y este es el que puede bautizarlos en el Espíritu Santo. Está al comienzo de cada uno de los 4 evangelios. He escuchado a muchos predicadores hablar sobre el Cordero que quita el pecado del mundo, y muy pocos decir que es el que bautiza en el Espíritu Santo. ¿No es raro? Más aún, solo en uno de los evangelios dice, Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Pero en los 4 dice, es el que bautiza en el Espíritu Santo. Aún más, cuando Jesús dijo, Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, solo lo dijo una vez en una conversación privada, mientras que cuando dijo, este es el que bautiza en el Espíritu, dice que lo dijo a todo el mundo. ¿En qué se equivocó la Iglesia que tiene el equilibrio al revés? Siempre hablando del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo y la cruz, pero nunca de Jesús el Bautista. Estoy tratando de restablecer el equilibrio esta mañana. Necesitamos 2 cosas para llegar al cielo. Necesitamos perdón y santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Prefiero a que si no fuéramos santos antes de llegar al cielo, lo arruinaríamos rápidamente para nosotros y todos los demás, porque es un lugar santo. En realidad, no hablo mucho del cielo. Hablo del cielo nuevo y la tierra nueva, porque ahí es donde vamos a vivir. Y no se permitirá entrar a cualquier cosa que contamine ese nuevo universo. Si fuéramos al cielo como somos, si yo fuera al cielo como soy, pueden venir a adorar tal como están, pero no pueden ir al cielo tal como están, porque lo arruinarían y contaminarían. Si yo fuera como estoy ahora, no sería el paraíso para ustedes ni para nadie más. Necesitamos 2 cosas. Necesitamos perdón y santidad.
El primero es obra de la segunda persona de la Trinidad, Jesús. El otro es obra de la tercera persona, el Espíritu Santo. Necesitamos ambos, lo que significa sencillamente que para vivir la vida cristiana necesitamos recibir dos personas, la segunda y tercera persona de la Trinidad. Necesitamos a Jesús y necesitamos al Espíritu Santo. Está claro en la Biblia que podemos tener uno sin el otro. Es un punto muy importante. Lean Hechos 8 si quieren saberlo. Había personas que se habían arrepentido de sus pecados, creían en Jesús, fueron bautizadas en agua y estaban llenas de gozo. Sin embargo, dice que ninguno había recibido el Espíritu Santo. Así que Pedro y Juan bajaron de Jerusalén para orar por ellos. Eso es inaudito, que alguien crea en Jesús pero no ha recibido el Espíritu. Debemos arreglar la situación inmediatamente. Creo que hay docenas, cientos, miles de nuestras iglesias que han recibido a Jesús pero no saben cómo recibir el Espíritu Santo. Y eso es solo la mitad de nuestra salvación. Solo la mitad de lo que necesitamos para ser cristianos. Si han invitado a Jesús a su vida, han confiado en Él para quitar sus pecados, pero van a necesitar más. Hay una tercera persona, y su obra es absolutamente imprescindible para vivir la vida cristiana. Necesitamos dos bautismos, dos personas que luego nos harán como Dios mismo en cuya imagen fuimos creados. Jesús hizo muchas cosas maravillosas durante su vida. Sanó enfermos, expulsó demonios, calmó la tormenta, alimentó a 5.000 con algunos peces y panes. Hizo cosas asombrosas, pero ni una sola vez bautizó a nadie en el Espíritu. ¿Se dieron cuenta de eso? Juan había dicho que los bautizaría en el Espíritu Santo. Yo no puedo hacerlo por ustedes, pero Él lo hará. Y nunca lo hizo mientras estuvo en la tierra. Ni una sola vez. Me pregunto si la gente se dio cuenta de eso, si le preguntaron. Dice que constantemente estaba hablando de ser bautizado en el Espíritu. ¿Lo sabían? Siempre estaba hablando de eso, pero nunca lo hizo. Hasta la última noche de su vida, antes de morir, dijo, ahora les voy a hablar sobre el Espíritu Santo, otro consolador. Esa no es una palabra muy bonita. Me habla de bolsa de agua caliente y algodón. Consolador en la Biblia es la palabra griega parakletos, que significa simplemente estar al lado. Una palabra hermosa. Les enviaré a otra persona que estará al lado. Luego dijo algo muy interesante. Él ha estado con ustedes, pero estará en ustedes. Ya estuvo al lado, pero quiere estar dentro, y ese es un gran paso. El Espíritu Santo había estado junto a los 12 apóstoles. Después de todo, ellos habían salido y sanado enfermos y expulsado demonios. No podían haberlo hecho por sus propios medios. El Espíritu Santo estaba a su lado porque Jesús estaba a su lado y el Espíritu Santo estaba en Jesús. Esa última noche dijo, el Espíritu Santo quiere estar dentro de ustedes, no solo al lado de ustedes. Cuando tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo a nuestro lado en Cristo. Pero lo necesitamos adentro. Es un gran cambio. Los 12 discípulos aún no lo tenían, así que lo prometió la noche que murió. Luego, en la primera noche de su resurrección, cuando volvió con ellos, volvió a hablarles del Espíritu Santo y les dio una señal y una orden. Quiero que sepan esto, no ocurrió nada en ese momento. Dijo, aquí está la señal, y sopló sobre cada uno de ellos. Luego de soplar, les dio una orden imperativa. Reciban el Espíritu Santo. Y no pasó nada. No hay registro de su recepción. De hecho,
De los 12 apóstoles, 2 faltaban esa noche. Faltaba Judas y faltaba Tomás. Entonces, ¿se perdieron algo? No. Los otros 10 les habrían dicho cuando regresaron: nos dio una señal y una orden. Cuando Jesús sople sobre nosotros, debemos recibir. Fue un ensayo de algo que sucedería 10 años después. Eso es todo. No hay registro de que haya sucedido nada en ese momento. Sopló sobre ellos y luego les ordenó: ahora reciban. Si lo hubieran recibido entonces, les habría dicho que recibieran primero y luego les habría soplado. Pero no lo hizo. Sopló y luego les dijo que recibieran. Ellos sabían que la próxima vez que Jesús soplara sobre ellos, debían de entregarse y recibir lo que les estaba dando. 6 semanas después, los dejó y regresó a su hogar en el cielo. Y dijo: ahora esperen, serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Y fueron 10 días. 10 días después, a las 9 de la mañana, estaban todos en el templo, no en el aposento. Estaban en la casa de Dios orando, un lugar muy público. 120 de ellos, incluida María, la madre de Jesús. ¿Alguna vez escuchó a un predicador decir que ella habló en lenguas? Bueno, lo hizo. Y sus hermanos ahora, en lugar de burlarse de él por su síndrome mesiánico, estaban allí orando. Y estaban los 10, y Tomás ahora está allí. Han elegido a otro, Matías, para reemplazar a Judas. Están todos allí, 120 en total, a las 9 de la mañana. Ahora, por fin, fueron bautizados en el Espíritu Santo por un Jesús que estaba en el cielo. Nunca lo hizo mientras estuvo en la tierra. Dijo: tengo que volver antes de que Él pueda venir. Tengo que estar ahí arriba para que esto suceda aquí abajo. Jesús solo pudo hacerlo después de regresar al cielo. Por eso dije que se convirtió en bautista 4 años más o menos después de Juan, su primo. Jesús estaba bautizando en el Espíritu Santo. Por primera vez en la historia de la humanidad, un grupo de personas fueron bautizadas en el Espíritu Santo por Jesús en el cielo. Seguramente conocen la historia lo suficiente. Hubo una parte exterior y una parte interior. Lo exterior fue el viento y el fuego sobre cada uno de ellos. Eso nunca volvió a suceder en el Nuevo Testamento, hasta donde sabemos. Ha sucedido desde entonces. Estuve en una reunión de unas 120 personas en un instituto bíblico en este país, Inglaterra, y tontamente cerré los ojos en oración. Tenemos ese hábito. No hacían eso en la Biblia. Levantaban los ojos al cielo. Cerré los ojos y alguien me dijo después, no solo una persona, que una lengua de fuego se sentó sobre cada cabeza en esa reunión. Me enviaron una publicidad de una cocina de gas con un anillo de llamas que decía: así es como se veía. Y me lo perdí. Ahora cuando oro, tiendo a abrir los ojos para ver lo que pasa. Billy Graham se dirigía a Escocia para su primera cruzada en Glasgow. Le habían dicho que los escoceses eran adustos, que se habían alimentado de gachas durante años y que no responderían a su llamado emocional. Así que él y los demás evangelistas entraron en el compartimiento de un vagón de tren, bajaron las persianas y se arrodillaron para orar por la cruzada de Glasgow. Billy Graham dice en su autobiografía: el sonido de un viento recio y fuerte llenó el compartimiento del tren. Sabían que todo iba a estar bien. Pero esas son cosas especiales que no ocurren con regularidad. Pero lo interior, lo que le sucedió en el interior, es lo que nos interesa. Es lo que vamos a preguntar. Es para nosotros hoy. ¿Qué pasó por dentro? Fueron llenos hasta rebosar del Espíritu Santo. Veamos eso. Me detuve para cargar gasolina en el camino hacia aquí porque se me estaba acabando. ¿Cómo puedo saber si el depósito de gasolina está lleno?
Ahora tenemos la bomba automática que se apaga sola, pero antes no la teníamos. ¿Cómo sabíamos que el tanque de gasolina estaba lleno? Cuando desbordaba por el pequeño agujero en la parte trasera del automóvil, ¿cómo sabemos cuando alguien está lleno de algo? Dios nos ha dado un desborde. Hay un pequeño desborde en mi bañadera. Suelo hacer mucha meditación en la bañadera. ¿Ustedes? Estoy mirando la dirección correcta, estoy relajado, tengo un área a mi alrededor para recoger mensajes de allí arriba y puedo meter un libro entero en un baño. Puedo quedarme hasta que el agua esté helada. Debe ser mi teología porque nunca he podido meditar en una ducha. Cuando estoy inmerso, realmente puedo meditar. Eso es aparte. Hay un desborde justo debajo de los grifos. Hay 2 grifos y luego hay un agujero. Y si llenamos la bañadera, hay un ruido horrible de agua succionada por el agujero. Dios nos proporcionó a cada uno de nosotros un desborde. Está aproximadamente a unos 3 centímetros debajo de la nariz. Así que pongan su dedo en la nariz, vayan hacia abajo y encontrarán el desborde. Jesús dijo, lo que sale de la boca viene del corazón. Es una palabra leccionadora. Por eso hay más personas que han pecado con la boca que con cualquier otra parte de su cuerpo. Escuché que un pastor dijo a su congregación, ahora les voy a mostrar la parte de mi cuerpo que me genera más tentaciones. Hubo un silencio mortal. Entonces sacó la lengua. Lo que sale de la boca viene del corazón. Dijo Jesús, si estamos llenos de miedo, gritamos. Si estamos llenos de ira, ¿dónde sale? Si no estamos llenos de alegría, ¿dónde sale? Se ríen. Se rieron unos minutos atrás. Fue porque estaban llenos de humor, llenos de alegría, y sale. Lo que sale de la boca viene del corazón, dijo Jesús. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, la señal segura y certera es que algo saldrá de la boca. Fue exactamente lo que sucedió en Pentecostés. Todos estaban llenos. Jesús ya había dicho, todos ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Ahora estaban todos llenos. Se llenaron hasta desbordar y estallaron en adoración y alabanza. Explotaron. Lo único fue que usaron idiomas que nunca habían aprendido. Odio la palabra lenguas, porque suena como un balbuceo incontrolado. Idiomas es la palabra que se usa aquí. Exaltaron las poderosas obras de Dios en idiomas que no habían aprendido. Dios conoce todos los idiomas, ¿no es así? Y alguien lleno de su espíritu puede hablar cualquier idioma en la tierra, e incluso cualquier idioma en el cielo, lenguas o angelicales. Estallaron en alabanzas a Dios en idiomas desconocidos. Por supuesto, 120 personas que hacen eso hacen mucho ruido, y todos los demás en el templo lo oyeron. Dijeron que debiera estar borrachos. Uno no se comporta así en un templo, así como la gente dice hoy que no hay forma de comportarse así en la iglesia. Dijeron que estaban borrachos, pero dijo, ¿borrachos a las 9 de la mañana? Inaudito. Es lo que predijo Joel. Ese es el espíritu de profecía que introduce la profetidad de todos los creyentes. Fue eso. El espíritu de profecía estaba siendo derramado sobre todo tipo de personas, sin importar la edad, sexo o clase social, como había dicho Joel. La edad, sexo o clase no importan aquí. El Espíritu Santo es derramado sobre toda carne, todo tipo de carne. Todos los años, desde entonces, las iglesias celebran y recuerdan ese evento porque fue fundamental para la iglesia cristiana y toda la vida cristiana. 120 personas supieron lo que significaba ser bautizados del Espíritu Santo. Fue una experiencia consciente. Sabían cuándo sucedió, podían fecharlo. Sucedió en la fiesta judía de Pentecostés, la misma fiesta que recordaba que Dios había enviado los mandamientos a través de Moisés en Sinaí. Ese mismo día, no solo 10, sino 613 de ellos.
Dios había dado sus mandamientos y el resultado inmediato en el Sinaí fue que 3000 personas murieron por romper esos mandamientos. Está en el libro de Éxodo. 3000 murieron cuando se dio la ley, pero cuando se dio el Espíritu, 3000 fueron salvos. Por eso Pablo dijo más adelante, la letra mata, pero el Espíritu da vida. Cuando las iglesias están bajo reglas, reglamentos y la letra mata. El legalismo ha matado a más iglesias que la licencia, pero cuando el Espíritu está ahí y la libertad del Espíritu es vida. Hay iglesias muertas y hay iglesias vivas, y el Espíritu es lo que marca la diferencia. No solo supieron ellos cuándo sucedió, sino que todos los demás presentes lo supieron. Esa es la marca de bautismos en el Espíritu posteriores. No solo lo sabe la gente, sino que todos los que están alrededor lo saben. Estaba sentado en un parque público en la ciudad de Brasilia, la nueva capital de Brasil, con un precioso misionero, un hombre dedicado a su trabajo. Confesó con tristeza que nunca había experimentado un poder sobrenatural. Hablaba con nostalgia del Espíritu Santo, a quien realmente no conocía. Dijo, ¿podría orar por mí? Y allí en el parque público, con familias haciendo picnic alrededor, le impuse la mano y dije, Señor, este querido hombre te ha servido fielmente, pero con sus propias fuerzas. Por favor, dale tu poder. Y abrió su boca. Fue llenado hasta rebalsar y se volvió locuaz. Todas las familias se volvieron y lo miraron. Me empecé a alejar de él como si no lo conociera. Entonces me miró y dijo, ¿es todo? Le dije, me parece que sí. Apuesto que nunca ha hecho eso en su vida, especialmente en público. Es un inglés muy reservado. Dijo, nunca he hecho tal cosa antes. Pero la evidencia fue que en 24 horas había curado a 2 personas enfermas, algo que nunca había hecho antes. Fue una explosión. Se llenó hasta rebalsar. Fue todo lo que salió, pero fue suficiente para mí y suficiente para Dios. El hombre estaba lleno, llenado hasta rebalsar. Años después, Pedro no dijo fuimos bautizados en el Espíritu Santo o llenos del Espíritu Santo, sino cuando recibimos el Espíritu Santo. Quiero dejar esto muy claro. En su Biblia, en la mía, recibir el Espíritu Santo, ser bautizados en el Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo, son una misma cosa. Cuando Pablo preguntó a los discípulos en Éfeso, ¿recibieron del Espíritu cuando creyeron en Jesús? Se refería a esto. Cuando escribió a Tito y dijo, hemos sido justificados por la fe y a través del Espíritu que fue derramado abundantemente, se refería a esto. El lenguaje que utilizaba hablaban del Espíritu cayendo sobre nosotros, derramado sobre nosotros, ungiéndonos, llenándonos. Agotaron el diccionario tratando de describir esta increíble experiencia, pero todo se refiere a lo mismo, con una excepción. Habría ocasiones posteriores en que fueron llenados, pero no usaron el lenguaje anterior. Usaron ungido para el derramamiento inicial único, usaron lleno para las experiencias repetidas de ser llenados hasta rebosar. Esa es la única palabra que se utiliza para las experiencias posteriores del Espíritu Santo. Creo que debemos atenernos a la forma en que la Biblia usa las palabras. Era un suceso con efecto, y solo mencionaré 5 efectos principales de lo que hizo para ellos. Simplemente nunca volvieron a ser lo mismos. 5 áreas en sus vidas cambiaron radicalmente después de Pentecostés, después de ser bautizados en el Espíritu. 1, ahora tenían confianza. Confianza. Vez tras vez dice, fueron llenados del Espíritu y hablaban la palabra de Dios con audacia.
confianza. En primer lugar, confianza en sí mismos, teniendo una seguridad. ¿Quieren estar seguros de que Dios los ha perdonado? ¿Quieren estar seguros de ser hijos de Dios? No obtendrán esa seguridad de la Biblia. Demasiados evangélicos lo intentan. Dicen, la Biblia lo dice, yo lo creo, así que debe ser así. Es una deducción mental. La seguridad de la que habla el Nuevo Testamento no proviene de la Biblia, sino del Espíritu. El Espíritu mismo da testimonio a nuestros espíritus de que somos hijos de Dios, dice Juan. En esto sabemos que somos hijos de Dios porque nos ha dado de su Espíritu. Es el trabajo del Espíritu asegurarnos de que somos hijos de Dios, y es lo que ocurre. Mi esposa está sentada en la primera fila, y después de ser llena del Espíritu, noté la confianza que tenía, la audacia para hablar. No se trata solo de la seguridad de estar bien con Dios, sino la audacia para hablar con otros. Sin acobardarse, simplemente. Esta es la verdad, lo sabemos. Eso les dio valor, les dio valentía no solo para vivir por Cristo, sino para morir por Él. Eso requiere confianza, ¿no? Hace falta valor. Esa fue la primera área de su vida que cambió. La segunda fue que ahora tenían orientación. Fueron guiados por el Espíritu. Él les decía dónde ir, qué hacer. El Espíritu tomó control de sus vidas y a veces les prohibía ir a donde iban. Otras veces les abrió la puerta. La orientación es uno de los mayores problemas que algunos cristianos parecen tener. Tratan de averiguar o adivinar la mente de Dios, pero el Espíritu trae la guía. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Es el trabajo del Espíritu ayudar a conocer la mente de Cristo para nuestra vida. Y el Espíritu guiará. Y ahora tenían una guía. Tercero, tenían poder. Podían hacer cosas que nunca podrían haber hecho de otra manera. Poder sobrenatural. Se llaman los dones del Espíritu. Ahora podían hacer las cosas que había hecho Jesús. Él les dijo la noche antes de morir, las obras que yo hago también las harán. Porque los milagros que hizo Jesús no fueron hechas porque era el Hijo de Dios, sino porque era el Hijo del Hombre trabajando con el Espíritu Santo. No hizo un solo milagro hasta los 30 años de edad. No podía. Nunca predicó hasta los 30 años de edad. No podía, porque era un ser humano tan real como ustedes o yo. Por lo tanto, dependía del Espíritu Santo. Él dijo, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Él nunca se atribuyó el mérito de sus milagros, sino al poder del Espíritu Santo. Por eso puedo decir, las cosas que estuve haciendo las harán ustedes. Imposible. No, no lo es. Por eso la gente bautizada en el Espíritu empieza a ver milagros. La cuarta cosa que tuvieron después de Pentecostés fue unidad. La llamaban la comunión del Espíritu. La palabra griega koinonia es algo mucho más cercano que tomar una taza de té juntos. Teníamos una secretaria de la iglesia que cada domingo decía, vengan a tener comunión alrededor de una taza de té. Imaginábamos a todos los miembros de la iglesia amontonados en una gran taza. Pero eso no es comunión, sino solo amistad. Comunión es cuando tenemos algo que nos une estrechamente. Se usa para gemelos siameses que comparten el mismo flujo sanguíneo. He encontrado que gente habla de la unidad en la iglesia en todas partes. No se logrará jamás reuniendo a todos en una sola denominación u organización, tampoco estando de acuerdo en toda la doctrina. Algunos piensan que si muestran sus listas de sus doctrinas y dicen, si estás de acuerdo con eso podemos tener comunión. Esa no es la manera. En la Biblia, uno tiene koinonía con todos los que han sido llenados con el Espíritu, el mismo Espíritu que uno tiene.
Ese es el primer paso hacia la unidad doctrinal u organizativa. Ese es el primer paso. Pablo en Efesios 4 dice: mantengan la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz hasta que todos alcancemos la unidad de la fe. Fue un shock para mí cuando supe que los católicos fueron bautizados en el Espíritu. Pensé, no puedo tener comunión con ellos. Enseñan esto y esto. Y dejo muy en claro que no puedo estar de acuerdo con toda la enseñanza católica. No lo estoy. Pero vi que podría tener coinonía con católicos que habían recibido el Espíritu. Pienso en el querido padre Ian Petit, ahora en la gloria. ¿Alguno lo conoció? Amaba a Jesús más que nadie que conozca. Compartí una habitación con él en una conferencia y le dije: Ian, espero que mi habitación en el cielo esté al lado de la tuya. Nunca pensé que diría eso a un católico romano, pero la unidad del Espíritu es lo primero. Cuando se encuentra con alguien que ha sido lleno del mismo Espíritu, comparten la misma corriente sanguínea, respiran el mismo aire y pueden tener comunión. Esa es la respuesta a la unidad de la Iglesia, que todos seamos llenados del Espíritu. Podemos trabajar la doctrina más tarde. Estaba predicando a unos 60 sacerdotes en un seminario católico romano con un cardenal sentado en primera fila. Me dieron a elegir el título, así que elegí como mi título lo que la Biblia no dice sobre María. Era todo un riesgo. Les dije lo que la Biblia dice sobre María y luego: nosotros los protestantes tememos hablar de María para que nadie piense que nos estamos volviendo católicos. Ustedes dicen demasiado y nosotros demasiado poco. Volvamos a lo que la Biblia realmente dice. Por de pronto ella habló en lenguas. Eso generó un impacto, pero es así. Dije que desde el día en que habló en lenguas pasó a ser un miembro ordinario de la congregación. Su trabajo especial había terminado. Pude hablar así porque Ian Petit en persona vino y lloró sobre mi hombro después y dijo: por primera vez entiendo por qué ustedes los protestantes tienen problemas con nosotros los católicos. Ahora podíamos mantener la unidad del Espíritu hasta alcanzar la unidad de la fe. Los primeros discípulos tenían una unidad. Tenían sus desacuerdos, pero había una unidad que llamaban la comunión del Espíritu, gemelos siameses que comparten la misma fuente de vida. Finalmente, quinto, la pureza. Descubrieron que podían vivir vidas puras, podían ser santos, podían vivir como Dios, podían obedecer ahora el mandato del Antiguo y el Nuevo Testamento. Sean santos porque yo soy santo. Descubrieron que podían hacerlo. Intenten de ahora hasta el próximo domingo vivir una vida santa con sus propias fuerzas y pueden venir a confesarse el próximo domingo por la mañana. ¿Han intentado alguna vez vivir una vida santa por su cuenta? Nunca lo lograrán y no sirve que les digan que pueden. Como el hombre enviado a la prisión a los 70 años de por vida que dijo al gobernador: nunca lo lograré. Le contestó: no te preocupes, haz lo que puedas. Es sorprendente cuánta gente piensa que ser llamados a ser santos es eso, hacer lo que podamos, y Dios perdonará lo que no podamos. A través del Espíritu Santo encontraron que podían vivir vidas santas. Lo llamaron el fruto del Espíritu. Descubrieron que el Espíritu podía reproducir el carácter de Cristo en ellos. Podían ser como Jesús. El fruto del Espíritu es un solo fruto con 9 sabores. No se puede tener ninguno de los sabores sin los otros 8. Hay una fruta en España llamada monstera deliciosa. Si le dan un mordisco, sabe a naranja. Si le dan otro, sabe a uva. Otro bocado y sabe a pomelo. Tiene los diferentes sabores de la fruta en una fruta. El fruto del Espíritu tiene 9 sabores: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Todas son descripciones de Jesús y el Espíritu Santo. Si andamos en el Espíritu, Él producirá las 9 cosas. Podrán encontrar algunas de ellas en incrédulos.
Nunca los encontrarán todos en un incrédulo, porque solo el Espíritu Santo en un creyente puede producirlos todos. Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. ¿Vieron que los primeros tres nos hacen estar bien con Dios, los tres siguientes con los demás y los tres últimos con nosotros mismos? Así que entren en buenas relaciones con Dios, con otras personas y ustedes mismos a través del Espíritu Santo. Es el momento de hablar de nosotros hoy. Estando hablando de allí entonces, ahora es aquí y ahora. Debemos hacer grandes preguntas. ¿No necesitamos estas mismas 5 cosas? ¿No están de acuerdo en que estas son las mayores necesidades de la iglesia hoy? Estos 5 efectos. Hay mucho más que podría haber mencionado, pero no hay tiempo. Necesitamos estos 5 efectos urgentemente, pero ¿cómo conseguirlos? ¿Cómo podemos tener los efectos sin el suceso? Esa es la gran pregunta, o dicho de otra manera, ¿fue Pentecostés la primera y última vez que ocurrió o ha vuelto a ocurrir? ¿Podría ocurrir ahora? ¿O cada domingo de Pentecostés celebramos el cumpleaños de la iglesia que ya terminó? ¿Solo estamos mirando hacia atrás a algo en lugar de compartirlo? La mayoría de las iglesias en el domingo de Pentecostés miran hacia atrás. No hablan de tenerlo ahora. Dicen, qué suceso maravilloso que puso en marcha la iglesia y punto. Vaya. He entrado en un área de controversia. Seré muy sincero con ustedes y diré que hay 3 grandes puntos de vista diferentes sobre la pregunta. ¿Sucedió de nuevo Pentecostés? Puntos de vista muy diferentes. Hay muchas iglesias entre estos puntos de vista. Las llamo sacramental, evangélica y pentecostal. Deben buscar en la Biblia ustedes mismos y llegar a uno de estos 3 puntos de vista. No se limiten a escuchar a los predicadores y maestros o la denominación donde se crearon o de sus orígenes. Deben ir a la palabra de Dios y decidir por ustedes mismos cuál es el correcto. La sacramental es muy simple. Pentecostés nunca se repitió. Fue un suceso único y excepcional que puso en marcha la iglesia. El Espíritu fue dado a la iglesia para que residiera en ella. Si quieren beneficiarse de ese suceso de mucho tiempo atrás, lo hacen uniéndose a la iglesia. Entonces entran en una comunidad del Espíritu y los 5 efectos se manifestarán en su vida. Esta opinión de que el Espíritu reside ahora en la iglesia genera otra pregunta. ¿Cómo puedo aprovecharlo como individuo? La respuesta: por los sacramentos de la iglesia. El punto de vista católico del enfoque sacramental es que recibimos el Espíritu al ser bautizados de bebé, que es un doble bautismo. Uno es bautizado en agua y en el Espíritu al mismo tiempo. No recordarán ninguna de las 2 cosas, pero más tarde en la vida deben creer que fue lo que ocurrió y que fue entonces cuando recibieron el Espíritu. La versión anglicana fue lo que ocurrió en la afirmación. Si se fijan en las palabras del libro de oración común, verán que se supone que los anglicanos crean que en el bautismo infantil uno nace del Espíritu y en la confirmación recibe al Espíritu Santo. De hecho, el obispo dirá cuando impone las manos sobre la persona, recibe el Espíritu Santo. Puede que no ocurra nada, puede que no sienta nada, probablemente no sienta nada, pero debe creer que fue entonces que lo recibió. Francamente, no estoy para nada de acuerdo. Es como si no fuera bautizado en el Espíritu por Jesús, sino por algún sacerdote. Debo recurrir a Él. Creo que es totalmente contrario a las Escrituras. Solo Jesús puede bautizarnos en el Espíritu Santo, y Él no podía hacerlo hasta que volviera al cielo.
pero esa es la creencia. Usted ve que casi 2/3 de la población británica ha sido bautizada. ¿Dirían que 2/3 de los británicos han recibido el Espíritu Santo? Alrededor de 1/4 de la población ha sido confirmada en su adolescencia. ¿Diría que una 1/4 parte de nuestra población ha recibido el Espíritu Santo? Encuentro que los hechos lo contradicen. Mi mayor problema es que creo que Jesús lo hace, no un sacerdote. Ese es un punto de vista. Y probablemente a la mayoría de los miembros de la iglesia en este país se les ha dicho que recibieron el Espíritu en el bautismo o en la confirmación, y aunque no haya pasado nada, deben creerlo. Conozco a un obispo que se asustó hasta su mitra cuando dijo, recibe el Espíritu Santo, y la persona lo hizo. Estalló en un idioma desconocido. Casi salió disparado de su túnica. Nunca lo había visto antes. Bueno, ocurrió en esa ocasión. Conozco al obispo personalmente, pero normalmente no pasa nada. Después de todo, si alguien fue bautizado de bebé, no tiene ningún recuerdo y tal vez no significa nada, excepto un certificado con su nombre. Ese es un punto de vista. Lo siento si parezco un poco sarcástico, pero no puedo alinearlo con el Nuevo Testamento. El segundo punto de vista, y muchos de ustedes lo conocerán, lo llama el punto de vista evangélico, y toma un maestro de la Biblia como John Stott como representante de esta opinión. Dice que Pentecostés se repitió, pero solo 3 veces más en el libro de los Hechos. Se repitió con un grupo de samaritanos y volvió a suceder con un grupo de gentiles, Cornelio y su familia. Y sucedió de nuevo con los discípulos de Juan en Hechos 19. Ha sucedido solo 4 veces en la historia. Los llaman el Pentecostés de los judíos, de los samaritanos, de los gentiles y de los discípulos de Juan. Por lo tanto, no debemos esperar que Pentecostés no suceda. ¿Cómo puedo aprovechar el suceso de Pentecostés? Si el punto de vista sacramental dice que hay que tomar los sacramentos de la Iglesia, el evangélico dice, conviértanse, inviten a Jesús a su vida y un montón de otros eufemismos. Comprométanse, tomen una decisión, pida a Jesús que se haga cargo. Ninguna de esas frases aparece en la Biblia, pero las usamos constantemente. La enseñanza es que cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador y Señor, automáticamente y generalmente inconscientemente recibimos el Espíritu Santo. Es el punto de vista más común entre evangélicos, así que no se puede usar el lenguaje del Nuevo Testamento para la conversión. Muy pocos evangélicos hablan de su conversión como ser bautizados en el Espíritu. Ninguno usa la palabra llenado para su conversión. Ninguno habla del Espíritu derramado sobre o cayendo sobre alguien. Se vuelve terminología irrelevante, porque ¿cómo describir una experiencia inconsciente con palabras tan poderosas? No se puede. Por eso, todas esas palabras usadas para bautizados en el Espíritu son abandonadas en favor de estos términos no bíblicos, como invitar a Jesús, etc. Sobre todo, el Nuevo Testamento no habla de recibir a Jesús. Sí lo hace cuando estaba en la tierra, porque uno podía invitarlo a su casa. Dice que Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron, tiempo pasado, durante los días de su carne, a ellos les dio la autoridad de ser hijos de Dios, que nacieron de Dios y no de la voluntad o la carne del hombre. Todo es en tiempo pasado, cuando estuvo en la tierra. Dijo entonces, me reciben y reciben al que me envió. Pero después de ascender y ser recibido en el cielo fuera de su vista, los apóstoles nunca más hablaron de recibir a Jesús. No podemos recibirlo, ya no está en la tierra, está a la diestra del Padre. Lo que podemos recibir ahora y se nos debe decir que recibamos es el Espíritu Santo, que ha tomado su lugar en la tierra. No predicaban, recibe a Jesús como tu Señor y Salvador.
Dijeron que creyeran en Jesús y recibieran el Espíritu Santo. Y añadieron otra cosa antes de ambos. Dijeron: arrepiéntanse ante Dios, crean en Jesús a su diestra y reciban el Espíritu ahora en la tierra. Tenemos todo mezclado en nuestro lenguaje. Significa que muchísimos cristianos en este país no saben si han recibido el Espíritu Santo o no. No hay ningún suceso que puedan señalar. No hay un Pentecostés en su vida cuando el Espíritu fue derramado sobre ellos, cuando el Espíritu cayó sobre ellos. Esa es la segunda opinión, que era el punto de vista más común en Gran Bretaña. Sigo. La idea es que Pentecostés se extinguió después de los apóstoles. Esa opinión suele oponerse a la profecía y las lenguas hoy. Son cosas que pertenecen al pasado. Veamos el tercer punto de vista, que se está apoderando de la Iglesia y se está convirtiendo en la opinión principal en el siglo XXI, el pentecostal. Comienza con una premisa muy simple: Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Por lo tanto, hace lo mismo y de la misma manera. Es un argumento simple. Este punto de vista espera que cada creyente tenga su propio Pentecostés, que aproveche el suceso histórico de manera existencial. Suena algo complicado, ¿no? De la misma forma en que los apóstoles recibieron el Espíritu y todos los demás en la Iglesia del Nuevo Testamento. Cuando leemos la Biblia cuidadosamente, vemos que los apóstoles esperaban que cada creyente tuviera el mismo suceso en su vida. Pedro lo dijo una y otra vez. Dijo: no podía dejar de aceptar a Cornelio y su casa porque recibieron el Espíritu como nosotros lo recibimos. La misma experiencia, el mismo suceso, llenos hasta rebalsar, a veces en idiomas desconocidos, a veces en su idioma conocido. Ambos ocurrieron en el Nuevo Testamento. Una explosión por la boca de palabras que venían de Dios. Es lo que buscaban y lo esperaban de cada creyente. Por eso Pedro y Juan se apresuraron a ir a Samaria, porque no lo habían tenido. Se habían arrepentido, habían creído, habían sido bautizados, estaban llenos de alegría, pero no habían tenido eso. Pedro y Juan bajaron corriendo y oraron por ellos, y dice: mientras oraban por cada uno recibió su Pentecostés. Era la forma normal de recibir el Espíritu entonces, y los pentecostales ahora. Pentecostés fue solo la primera ocasión. Después de todo, Juan el Bautista lo había prometido a todos los que bautizó en agua. Si hubiera añadido, por supuesto, solo será para los que estén presentes en Pentecostés, suena ridículo, ¿no? Todos habrían ido el día de Pentecostés. No, dijo: yo lo bautizo en agua, pero Él los bautizará en el Espíritu Santo. Fue prometido a todos. En Pentecostés Pedro dijo: la promesa para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, a los que el Señor llame. La promesa de ser bautizado en el Espíritu es universal a través del tiempo y del espacio. Ya dedujeron que esa es mi opinión. El estudio de la Biblia me llevó a ello. Permítanme darles mi testimonio, casi hemos terminado. Conocí a Jesús cuando tenía 17 años a través de mi primo, un evangelista llamado Tom Rees, en un lugar llamado Hillenborough Hall. Yo no conocía el Espíritu Santo. Al conocer a Jesús llegué a conocer al Padre. Conocí al Padre y al Hijo, pero si me hubieran preguntado si conocía el Espíritu Santo, no habría sabido qué responder. No lo conocí como para hablar de él, y así por años. Cuando estuve en Cambridge, hice un año de posgrado y podía elegir mi estudio, y como asignatura elegí ¿qué ocurrió en Pentecostés en Hechos 2? Preparé un trabajo y mi conclusión fue muy erudita. Después de citar a eruditos griegos y hebreos, dije: nadie lo sabe. Terminé en completa ignorancia. Pensaba que era demasiado atrás y lejos como para que alguien hoy sepa lo que pasó. Me dieron una buena nota, cité los eruditos correctos y añadí un poco de mi propio material.
Luego entré en el ministerio y predicaba regularmente, pero había un día en el año en que no me gustaba predicar. Era el domingo de Pentecostés, porque no podía hablar del Padre y del Hijo. Tenía que producir 2 sermones sobre la tercera persona de la Trinidad. Lo logré con libros, pero cualquier persona con criterio se habría dado cuenta de que solo estaba dando enseñanzas de libros, como los escribas, que reconocían que Jesús sabía de lo que estaba hablando. Se volvió una crisis. Decidí, como hacen muchos predicadores, una decisión traviesa, resolver mis dudas en el púlpito. Muchos predicadores lo hacen. Una querida anciana dijo a su pastor: por favor, deje de compartir sus dudas con nosotros. Tengo suficientes mías. Es lo que hacemos. Así que anuncié que predicaría una serie de 20 sermones sobre el Espíritu Santo. Recorrería cada referencia al Espíritu en la Biblia, desde generación a revolución, Génesis, Apocalipsis, de punta a punta. Y comencé la serie. Me llevé muy bien con el Antiguo Testamento. Estaba suficientemente lejos. Hablé de los profetas que fueron llenos del Espíritu, Sansón y todos los demás. Me metí en los 3 primeros evangelios y todo estaba bien. Luego me metí en Juan 14:16. Comencé a sentir que hacía agua. Me había propuesto llegar a Hechos 2 el domingo de Pentecostés, algo que temía ahora. Y pensé, lo empecé y debo terminarlo. ¿Qué voy a decir el domingo de Pentecostés sobre Hechos 2? En ese tiempo teníamos un hombre en la iglesia que era el autoproclamado líder de la oposición. Creo que hay uno en la mayoría de las iglesias. ¿Saben a lo que me refiero? En todas las iglesias hay al menos uno. El querido James, o Jimmy, como todo el mundo lo llamaba, era el autoproclamado líder de la oposición. En la reunión de iglesia, si yo sugería algo, era o bien, ya lo hemos hecho y no funcionó, o no lo hemos hecho y no vamos a cambiar. Solía volver de una reunión de iglesia diciendo: oh, Jimmy, Jimmy. Y mi esposa decía: no te preocupes por Jimmy, es el único que se opone. Todos los miembros están contigo. Olvídate de él. Le dije que no podía. Lograba un respiro de él una vez al año, tenía problemas respiratorios y desarrollaba fiebre de heno en la época justo del año, que se convertía en congestión pulmonar y lo llevaba a la cama hasta 6 semanas. Debo decir que me alegraba de estar sin Jimmy. Llegó este año cuando estaba en medio de estos sermones sobre el Espíritu Santo. Jimmy cayó enfermo y el médico lo mandó a la cama durante semanas. Pensé que tendría que ir a verlo. Ese es el deber del pastor. Así que fui a verlo. Ahí estaba acostado. Mientras me acercaba a él, escuchaba en mi interior James 5, Santiago 5. Pensé, él es James, Santiago, pero ¿y el 5? Entonces recordé que Santiago 5 dice: ¿está alguno de ustedes enfermo? Vayan y únjanlo con aceite y oren por él, y el enfermo se curará. Pensé, oh no, Señor, ¿quieres que haga eso por Jimmy? Fui a él y ahí estaba acostado, con la cara gris, de espalda, jadeando. Lo primero que hizo fue preguntar: ¿qué piensas de Santiago 5? Dije, he estado pensando en ello. ¿Por qué? Dijo, porque tengo que ir a Suiza el jueves por negocios. Trabajaba en una oficina de patentes. Dijo, el médico dice que no puedo ir. ¿Pero puedes ungirme con aceite? Dije que oraría por ello. Es una auténtica escapatoria. Suena muy bien. Fui a casa y dije, Señor, dime por qué no puedo hacerlo. Solo dame una buena razón para no hacerlo. Pero el miércoles, su esposa me llamó y me dijo, ¿vendrás a ungir a mi esposo? Le dije, iré esta noche. Y fui a Boots, la farmacia, y compré una botella grande de aceite de oliva. Luego fui a la iglesia solo y me arrodillé en el púlpito para orar por él. ¿Alguna vez intentaron orar por alguien del que se alegra que está enfermo? Es un auténtico problema. Intenté orar. De pronto estaba orando por Jimmy con todo mi corazón y alma. Lo hacía, pero no en inglés. Me sonaba chino. Terminé y miré el reloj. Había pasado 1 hora, así nomás. Pensé, me pregunto si puedo hacerlo de nuevo. Incliné la cabeza, pensé en él y oraba en algo parecido al ruso.
Pensé, vaya, esto es lo que pasó en Hechos 2. Es esto. Esta noche van a ocurrir cosas maravillosas. Fui con algunos de los líderes a su habitación. Tomamos Santiago 5 y lo recorrimos como si fuera el servicio de un coche. Dijimos, el primer paso es confesarse los pecados mutuamente. Así que me dirigí a Jimmy y le dije, Jimmy, nunca me ha gustado. Eso es confesar pecados. Él dijo, bueno, es mutuo. Lo recorrimos todo. Luego dije, bien, ahora te ungiremos. Saqué el corcho del frasco y se lo derramé todo sobre su cabello. Adivinen qué pasó. Absolutamente nada. Me levanté y dije, bueno, hicimos todo. Me di la vuelta para huir y llegué a la puerta de la habitación. Ahí me di la vuelta y le dije, ¿todavía tienes tu billete de avión para mañana? Sí, por supuesto. Le dije que lo llevaría al aeropuerto y entonces huí. Lo último que quería hacer a la mañana siguiente era comunicarme con él. Así que no lo hice, pero a las 10 en punto sonó el teléfono. Jimmy, dije, ¿estás bien? Falta de fe. Dijo, estoy bien. ¿Puedes recogerme a las 11? Le dije que sí. Dije, ¿el médico dice que puedes ir? Sí, estuve con él y dice que estoy bien. Dije, ¿qué pasó? Dijo, a la mitad de la noche sentí como que 2 enormes manos apretaban mi pecho y sacaban 2 cubos de líquido. Puedo respirar. Voy a cortarme el pelo, pero el peluquero dijo, tendré que lavarte primero con champú. Nunca vi una cabeza con tanto cabello graso en mi vida. Lo llevé al aeropuerto. Ahora les diré 3 cosas. Primero, se convirtió en mi mejor amigo, el hombre al que acudía. Segundo, él y su esposa fueron bautizados en el Espíritu. Tercero, nunca más tuvo el problema. Eso no es obra del diablo, ¿verdad? El siguiente domingo volví al púlpito. Juan 16. Di el mismo tipo de mensaje que había estado dando durante semanas y un joven carpintero se me acercó después y dijo, ¿qué le pasó esta semana? ¿Por qué? ¿Qué quieres decir? ¿Sabe de lo que está hablando ahora? Ahora es un ministro bautista en Bristol. De ahí más empecé a poder hacer cosas que nunca había hecho en mi vida. Los dones se volvieron disponibles. Es una historia sencilla. Me alegro de haber sido bautizado en el Espíritu sin nadie más allí, porque entonces supe que venía de Él. La gente piensa, debo encontrar a alguien lleno del Espíritu para recibirlo. No, solo Jesús puede bautizarnos en el Espíritu. Él es la primera persona a la que acudir si queremos recibir el Espíritu. Estuve en Jerusalén la semana pasada, en Gaza en realidad, esquivando misiles. Me encontré con el pastor Yun, el hombre celestial. ¿Han oído de él? ¿Quién ha oído de él? Levanten las manos. Muchos de ustedes. Todo cristiano debería leer ese libro. No volverán a quejarse después de leerlo. Fue torturado, electrocutado, con las piernas rotas, y salió caminando de la prisión. Las puertas se abrieron frente a él. Estuvo sin comida ni agua 74 días y seguía vivo y lleno del Señor. Yo no había leído su libro. Me daba vergüenza confesárselo cuando nos conocimos. Nos llevamos muy bien, pero no había leído su libro. Lo leí después. Solo voy a leer algo. No estaba seguro de quién era el Espíritu Santo. Era un creyente, había leído la Biblia, la había memorizado, pero no estaba seguro de quién era el Espíritu Santo. Corrí a preguntar a mi madre, ella no pudo explicárselo, solo dijo, ya te he dicho todo lo que puedo recordar. ¿Por qué no oras y le pides a Dios el Espíritu como oraste por tu Biblia? Ella era analfabeta, así que tenía un conocimiento superficial de la Biblia. Solo había aprendido a recitar algunos versículos. Era un momento decisivo en mi vida. Deseaba la presencia y el poder de Dios. Me di cuenta de lo importante que es conocer la palabra escrita de Dios. Pedí al Señor, necesito el poder del Espíritu Santo. Estoy dispuesto a ser tu testigo. Después de orar, el espíritu de alegría de Dios cayó sobre mí. Una profunda revelación del amor y la presencia de Dios inundó mi ser. Nunca había disfrutado del canto, pero muchos nuevos cantos de adoración fluyeron de mis labios.
Eran palabras que nunca había aprendido. Luego las escribí. Estas canciones se siguen cantando en las iglesias caseras chinas hasta hoy. Canciones, palabras que nunca aprendió, fluyeron. Noten el lenguaje líquido. Inundó, se derramó, cayó sobre. Fue su Pentecostés. De inmediato comenzó a ser guiado por el Espíritu, que le dijo a dónde ir, con quién encontrarse al día siguiente, sus nombres y aún la ropa que llevaban para poder reconocerlos. Vivió en el Espíritu desde entonces. Debe leer su historia. Tuve que venir después de él de Jerusalén y hablar después de que hablara a 5.000 cristianos de 64 países. Pensé, ¿seguir después de eso? Me levanté y dije, ahora van a escuchar al hombre terrenal, que soy yo. Él es el hombre celestial. Ese fue su testimonio. Finalmente, ¿cuáles son las condiciones? ¿Qué necesitamos para recibir el Espíritu y ser bautizados en ese maravilloso Espíritu Santo? En primer lugar, hay 3 pasos básicos que debemos tomar. 1. Arrepentirse de todo pecado conocido y arreglar lo que se pueda arreglar. 2. Creer en Jesús como Salvador y Señor. 3. Bautizarse en agua. Esas son las 3 cosas básicas. La siguiente condición es muy simple. Jesús dijo, pidan. Pero no dijo pedir una vez. Dijo, sigan pidiendo y recibirán. Sigan llamando y se les abrirá. Sigan golpeando y se les abrirá. Sigan pidiendo. Hay gente que me ha dicho, ¿sabe? Una vez pedí recibir el Espíritu y no pasó nada. ¿Solo lo pediste una vez? ¿Hablas en serio? Cuando mis hijos querían bicicletas, papá, podemos tener una bicicleta, papi, nos ahorrará los gastos de autobús, papá, todo el mundo tiene una bici, papá. No piden una vez, siguen pidiendo hasta conseguirlo. Tuvimos unos estudiantes en Guildford, se encerraron en el dormitorio, cerraron la puerta y dijeron, Señor, no saldremos de esta habitación hasta que nos bautice con tu Espíritu Santo. La mañana siguiente salieron cambiados. ¿Realmente quieren esto más que cualquier otra cosa? Entonces seguirán pidiendo hasta conseguirlo. El contexto de esa afirmación en Lucas 11 es el hombre que siguió golpeando la puerta del vecino hasta que consumió un poco de pan para sus visitas. Jesús dijo que debemos orar así. Cuanto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Añadiré 3 condiciones que son necesarias por la situación actual. Primero, hay que estudiar y escudriñar la Biblia, pidiendo al Espíritu que nos guíe hasta estar absolutamente convencidos por la palabra de Dios de que esa promesa es para nosotros y Jesús quiere bautizarnos en el Espíritu Santo. No se limiten a probarlo, sabiendo que hay diferentes puntos de vista en la Iglesia. Deben tener su propia convicción basada en la palabra de Dios. No estoy interesado en que la gente quiera experiencias para su propio interés. Quieren valor, guía, poder, pureza, unidad. Estas son las razones para pedir el Espíritu, no solo para tener una experiencia. Y esperen que suceda lo que dice la Biblia. La Biblia no habla de reír, bailar o caer al suelo. Habla de explotar por la boca en alabanza a Dios. Así que tienen que tener la visión clara antes de pedir. Están reclamando una promesa. Si no están seguros de lo que es esa promesa, difícilmente podrán reclamarla. Luego, estamos tan llenos de inhibiciones y temores hoy que debemos enfrentarlo primero. Conozco personas que temen aparecer como tontos, lo que pueden hacer cuando entregan el control al Espíritu. Lo que la gente dirá si hablan en lenguas. Conozco todo tipo de inhibiciones y temores, en especial la reserva británica. Es 10 veces más fácil lograr que alguien con un temperamento español sea lleno del Espíritu que un británico reservado que se ha controlado durante tanto tiempo que se resiste a soltarse. Y, finalmente, en nuestra situación, debemos estar dispuestos a ser guiados por el Espíritu después, donde quiera nos lleve, cualquiera sea el costo o la consecuencia. Un pastor vino a verme hace años y me dijo, David, ¿quisieras orar para que yo sea lleno del Espíritu? Sí, pero primero debo hacerte una pregunta. ¿Qué cosa? ¿Estaría dispuesto usted, un pastor anglicano, a ser bautizado por inmersión como creyente si el Espíritu Santo le dice que lo haga?
¿Por qué lo pregunta?, le dije. Solo trato de averiguar si está dispuesto a ser guiado por el Espíritu después. Dijo, ¿me lo dirá el Espíritu Santo? Puede que sí o puede que no. Creo que es probable que lo haga. Pero ¿qué hará si se lo pide? ¿Puedo ir a pensarlo? Volvió 3 días después y dijo, David, lo he pensado bien. Haré lo que el Espíritu me diga, cueste lo que cueste. Oré, pues lleno, y se fue. No supe de él durante 12 años. Entonces vi un titular en un periódico nacional, pastor y toda la iglesia expulsados de la iglesia de Inglaterra por obispo. Les costó su pensión, su pastorado, su trabajo, pero fue obediente al Espíritu Santo. ¿Quieren solo la experiencia de ser bautizados en el Espíritu o quieren andar en el Espíritu después y ser guiados por el Espíritu? Esa es la gran pregunta. He tratado de enseñarles desde la palabra de Dios. He compartido mi testimonio. No será exactamente lo mismo para ustedes, pero la explosión sí. Ahora debo dejarlo con ustedes.